Padre, en esta hora vamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos infinitamente, Dios, de este privilegio que tú le das a tus hijos de venir a tu casa de oración, Señor, a buscar de ti, a adorarte, a glorificar tu nombre sabiendo que eres tú el único que la merece, Señor. Bendice este tiempo, Dios, que podamos ser edificados a partir de tu palabra, Señor, que podamos aprender un poquito más de las enseñanzas que tú has puesto en ella. También te pedimos que tú bendigas el resto de este servicio, Señor, y bendiga, Señor, también los hermanos que vienen en camino, Señor, apresura sus pasos, cuídalos, y que todos reunidos acá podamos darte la gloria que tú mereces, Señor. A ti, solamente a ti te damos todo lo que mereces, Señor. Amén. Hermanos, continuamos entonces, ya casi llegando al fin del capítulo 11. Solo nos falta el párrafo 6. Hoy vamos a estar leyendo el párrafo 5 y estudiándolo. Estamos en la página 21 de la Confesión de Fe de 1689 y en el capítulo de la justificación. Como siempre, vamos a empezar este tiempo dando lectura al párrafo. Dice el párrafo 5. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo, pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios. Y en esa condición no suelen recibir restauración de la luz del rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Fíjense, llegamos acá, habíamos empezado este capítulo, la justificación, como gratuitamente, sin que el hombre pueda hacer nada, el Señor a los que llamó eficazmente justifica. Habíamos visto también que la fe es el instrumento por el cual recibimos esa justificación, y que gracias a esa obediencia y muerte de Cristo ahí en la cruz es que nosotros tenemos esa bendición, ese privilegio de recibir esa justificación a través de la fe. Y habíamos visto en la clase pasada que desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los escogidos, es decir, era un plan eterno, no fue algo improvisado que se dio en el camino. El Señor, antes de la fundación del mundo, ya tenía diseñado la solución a la caída del hombre y cómo, de la manera que lo iba a hacer. Hoy vamos a estar viendo este párrafo 5 que nos viene ya a revelar cómo el Señor trata con los que han sido justificados, y que aún siendo justificados y aceptados delante de la presencia de Dios, continúan pecando, porque aunque hemos dejado atrás el viejo hombre, todavía siempre hay rezago en los creyentes que nos hacen que fallemos ante los ojos de Dios. Bueno, vamos a estar viendo este tema, porque fíjense cómo dice, Dios continúa perdonando. No es que nos perdonó en el momento que vinimos a los pies de Cristo, sino que como todavía no somos perfectos, todavía no somos santos y obedientes, el Señor sigue tolerando aquellos deslices que tienen sus hijos, y nos aclara también este párrafo que cuando caímos en ese estado, caemos en un desagrado delante de los ojos del Señor, pero es un desagrado amoroso, como cuando nuestros hijos cometen cualquier indisciplina, y aunque nosotros los disciplinamos, no dejamos de amarlo y tratar de que ellos tengan siempre una comunión con nosotros. Asimismo nos trata el Padre cuando nosotros le fallamos, cuando no somos rectos en todas las cosas. Bueno, así hemos titulado la clase: la perseverancia del justificado y la restauración de su comunión con Dios, porque habíamos dicho, aunque Dios, como dice, Dios continúa perdonándonos, es que en nuestra condición ya de redimidos, aún no es perfecta nuestra obediencia y seguimos cometiendo errores, y el Señor en su eterna e infinita paciencia sigue tratando con sus hijos. Perdón continuo de los pecados. Así comienza este párrafo, dice, Dios no solo justifica una vez, hermano.
Menos mal que es así, hermano, porque si no fuera así estuviéramos perdidos, porque realmente no somos ninguno perfecto. Si nos evaluaran cómo cumplimos la ley, estamos siempre en desventaja, siempre estamos delante de los ojos de Dios con deudas de cumplimiento de esa ley. Por tanto, Dios no solo justifica una vez, sino que continúa perdonando los pecados de los creyentes justificados a lo largo de su vida. El Señor, en su eterna e infinita misericordia, sigue perdonándolos y sigue teniendo paciencia de nosotros. Dice, esto no implica que el pecado sea erradicado por completo, sino que el castigo por el pecado ya fue pagado por Cristo. Esa deuda eterna, grande que tenía el hombre después de la caída, que solamente pudo ser saciada por esa sangre santa y preciosa de nuestro Señor derramada en la cruz, y que pudo no solo calmar la ira de Dios, sino cumplir las exigencias del plan de Dios. Bueno, el Señor, aún después de habernos perdonado y de habernos traído a sus pies, nos sigue perdonando, y gracias a ese perdón permanente, continuo que tenemos nosotros de nuestros pecados, podemos seguir manteniendo esa relación con el Señor. La justificación elimina la pena eterna del pecado. Es decir, esa justificación, ese traje, como alguna vez lo llamé, que Dios nos pone, que es algo que no fue ganado por nosotros, sino por la sangre de Cristo derramada ahí en la cruz del Calvario, ese sacrificio que lo hizo de manera voluntaria por nosotros, inmerecida, porque sabemos que Él no merecía ese sacrificio. Esa justicia no es impuesta, es como que Dios nos pone un traje, y todas las manchas que tenemos en el cuerpo, el Señor las deja pasar porque nos imputó esa justicia de Cristo en nosotros. Es la justicia de Cristo la que nos es imputada. Exacto. Es como el traje ese que nos pone Dios para vernos bonitos delante de sus ojos. Si nos quitamos, si Dios nos quita esa justicia imputada, verá todas las manchas que tenemos en nuestra conciencia, en nuestras vidas. Dios es fiel y justo para perdonar, porque Cristo es nuestro propiciatorio. Gracias a esa propiciación de Cristo es que nosotros podemos ser aceptados ante los ojos de Dios. Miren con lo que dice 1 Juan 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y es la propiciación por los nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Recuerden que este término de todo el mundo, como está en otras partes de la Biblia, se refiere a la universalidad de ese alcance de la salvación. No quiere decir que sea toda la humanidad, sino que son todos aquellos escogidos de cualquier lugar del mundo. Puede ser de África, América, Australia, etcétera, de cualquier lugar del mundo, de cualquier etnia, de cualquier lugar, pero en ese sentido es que es todo el mundo, pero no quiere decir que sea toda la humanidad. Miren acá como Romanos 7, 18, 25 también habla de este pecado remanente que hay en el hombre, y que muchas veces nos hace que fallemos, y aún así el Señor continúa perdonando. Dice, imagínense, esto lo dijo Pablo. Sabemos que si nosotros nos pusiéramos en una balanza en cualquier esfera de la religión, ya sea santidad, compromiso, etcétera, ponen a Pablo acá y nosotros aquí, y saben cuánta diferencia hay en la talla espiritual de Pablo con cualquiera de los cristianos que pueda haber en el mundo. Y miren cómo él se refería a este tema. Dice, porque yo sé que en mí, ese saber en mi carne, hay otras versiones que dice en su persona, no mora el bien. Fíjense, él diciendo, en su persona no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Fíjense qué conflicto él sentía que había en su humanidad. Porque lo que quiero, eso no lo hago, pero lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que sí que el pecado que mora en mí. Me encuentro pues en el dilema. Cuando quiero hacer el bien, el mal está presente en mí,
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Imagínense que Pablo, con esa talla espiritual que portó, tenía ese conflicto interior que esperemos para nosotros. Pero gracias a que el Señor no nos perdonó una vez, sino cuando somos llevados a los pies de Cristo, tiene esa paciencia para con nosotros y nos perdona continuamente. Esto nos abre la puerta a pecar, por supuesto que no, hermano. Debíamos tener conciencia de ese sacrificio del Señor y todos los días pensar que nuestro perdón costó caro. Ahí, el precio que pagó nuestro Señor ahí en la cruz fue caro. Dice, la justificación cambia por completo la relación del hombre con Dios. Hermano, la propia Biblia, en lo que hemos estudiado también, habíamos dicho, el pecado creó una separación tan grande entre Dios y los hombres que no había manera que el hombre pudiera acceder. Por eso es que dice, el libre albedrío del hombre es para escoger cualquier cosa menos las cosas que tienen que ver con Dios. Las cosas divinas, el hombre no puede acceder a ellas, porque la distancia entre Dios y el hombre es tan grande que el único que pudo crear un puente que nos acercara, que nos comunicara con Dios, fue Jesucristo a través de su sacrificio. Entonces, esa justificación que nosotros recibimos cambia esa relación con Dios, porque sabemos que nosotros estamos, dice en la Biblia, que el pecado nos separó de la gloria de Dios. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Por tanto, cuando nosotros somos justificados, esa relación dañada que había con nuestro Señor es restaurada de alguna manera. La manera en que nosotros somos vistos ante los ojos de Dios por esa justicia que no es imputada, ese traje que el Señor nos pone, cambia esa relación que nosotros tenemos antes de ser justificados, antes de ser alcanzados por la gracia del Señor. Dice, antes de la justificación, Dios es visto como un juez que tiene preparada una sentencia contra el pecador por causa de la ley. La Biblia lo enseña con claridad. El precio del pecado es muerte. Todos somos pecadores, entonces tenemos claro que hay una sentencia de parte del juez para ese pecado y para los pecadores, por supuesto. Ahora, después de la justificación, el creyente ya no es condenado por la ley, sino declarado hijo de Dios. Ahora Dios actúa como un padre amoroso que guía, corrige, enseña y consuela. En otras palabras, la justificación transforma nuestra posición delante de Dios. Antes de la justificación éramos culpables y condenados, por supuesto. Ahora, después de la justificación, somos llamados a hijos amados y aceptados. Con pocas palabras, antes Dios está en el papel de juez airado, la ley exige condena, por supuesto, y la sentencia pendiente sobre el pecador. Después, Dios empieza a restaurar la relación con nosotros y entonces ya vemos a Dios como el Padre amoroso. La ley ya no condena, sino que libera, y el creyente es tratado como hijo del pacto eterno, como hijo de Dios, como coherederos con Cristo del reino. La justificación es un cambio permanente. Dios ahora guía como padre, corrige, disciplina, enseña, consuela. El creyente vive bajo la gracia como hijo de Dios. La pregunta casi que parece obvia y recurrente, pero siempre es bueno a veces darnos cuenta que no recorremos todas las aristas de un contenido si no nos preguntamos cosas sobre él. ¿Puede el creyente justificado perder su justificación o caer de ese estado delante de Dios? Pues fíjense, estamos hablando del creyente, ¿no? No está ya, si este párrafo 5 trata
con el creyente, es decir, cómo el Señor mantiene la relación con el creyente aun cuando cae en pecado. Nadie se atreve ahí a tirarme una piedra ahí. El pastor va a sacar la cara ahí. ¿Puede el creyente justificado perder su justificación o caer de ese estado delante de Dios? ¿Alguien opina diferente? Ok, así es mismo. Y la respuesta, mire hermano, pudiéramos haber dicho que la respuesta sencillamente era con el enunciado de la diapositiva. La respuesta, hay seguridad eterna en la justificación. Asimismo como los que son salvos, que son llamados por el llamado eficaz y que son justificados, esa justificación no se pierde, hermano. Dice, no se pierde porque la justificación es un acto irrevocable de Dios, hermano. Si es de parte de Dios irrevocable, ya pudiéramos terminar con la respuesta hasta ahí. Dice, una vez que Él declara justo al pecador por la fe en Cristo, nadie puede revertirlo ni anularlo. Juan 10:28 nos lo dice. Dice, ya les doy vida, yo le doy vida eterna y no la perderán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Los justificados nunca pueden caer del estado de justificación. Esto afirma la perseverancia de los santos. Una vez salvo, siempre salvo. No es posible que un justificado se desjustifique. Bien, parece extraña la palabra, pero es decir, en pocas palabras, no es posible perder la justificación porque la salvación es obra eterna de Dios. No es algo que temporal o pasajero, sencillamente es eterno y por tanto no puede perderse. Cristo intercede por nosotros y nada nos separará de su amor. Miren cómo Romanos 8:34 nos ayuda. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa intercesión de nuestro Señor Jesucristo es permanente, continua, y gracias a eso es que nosotros podemos mantenernos salvos y justificados por esa paciencia, esa intercesión continua de nuestro Señor ahí. Dice, esto no es licencia para pecar. Hermano, tampoco decir, oye, tengo un abogado permanente ahí que estaba defendiéndome ahí ante el juez. Eso no nos da licencia para pecar. Debía ser suficientes razones para nosotros, así como nos dice en Hebreo, tuviéramos consciente de cuán grande fue el sacrificio de Cristo y cuán grande es esa salvación que Dios nos ha regalado y cuánto costó ahí en la cruz para que nosotros ganáramos conciencia y tratar de buscar todos los días de nuestras vidas honrar a Dios con nuestras vidas, con la manera que nos comportamos. Dice también Romanos 6:1-2, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Sabemos que dice la Biblia que donde abunda la gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero sería esa la manera que debíamos comportarnos. Es decir, como sabemos que va a sobreabundar la gracia donde hay pecado, no importa, puedo pecar porque va a sobreabundar la gracia. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Otra pregunta, parecen obvias las respuestas, pero siempre es bueno rectificar. ¿Qué afecta el pecado en la vida de un creyente? ¿Su relación diaria con Dios o su posición eterna delante de Él? Es decir, sabemos que hay una afectación. El pecado es enemistad con Dios, Dios aborrece el pecado. Dice, ¿qué afecta el pecado en la vida de un creyente? Estamos hablando de nosotros, de los creyentes. ¿Su relación diaria con Dios o su posición eterna delante de Él? Dice Ana que las dos cosas y hermano Leo, la relación diaria. ¿Quién da más? Exacto, hermano. Si no fuera así, estuviéramos contradiciendo lo que anteriormente dijimos, que esa justificación es eterna, es un plan irrevocable del Señor. Ahora,
nuestra relación diaria, claro, hermano. Siempre que pecamos vamos a ser vistos de manera amorosa por nuestro Señor, pero en nada va a probar que nosotros le fallemos. Así como nosotros cada vez que nuestros hijos cometen un error, lo tratamos amorosamente de rectificar para que abandone el camino que lo llevó a ese error, a ese pecado, a esa indisciplina. Asimismo el Señor trata con nosotros. Y si el pecado afecta nuestra relación diaria con Dios, pero no cambia nuestra posición eterna como hijos justificados, porque la justificación es continua y el Señor a los que tienen sus manos nadie los puede arrebatar de ella. Ahora, de vez en cuando Él nos saca de la mano y nos jala las orejas para que sepamos que estamos fallando. Nosotros habíamos visto en otra parte del estudio de esta confesión de fe, y le voy a leer. Dice, el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones. En otras palabras, hermano, a veces el Señor nos deja, tú te quieres salir del camino, ok, ahora aguanta el resultado, el precio de tu error, lo vas a pagar, y con el objetivo de hacernos crecer espiritualmente y también para que nosotros podamos ver la magnitud del pecado, de la corrupción, y que también de nuestra dependencia del Señor. Cuando nos alejamos del Señor, ahí están las consecuencias de que empezamos a fallarle rápidamente. Osorio, ¿quería decir algo? Un caso de la Biblia, el hijo pródigo. El todo, se fue al mundo perdidamente con esa Biblia. Ahora, cuando pecamos, nuestra comunión con Dios se ve interrumpida, perdemos paz, gozo, cercanía con Él. El Salmo 51:12 nos acerca a ese planteamiento. Sin embargo, nuestra posición eterna como hijos de Dios no cambia porque fuimos justificados por la obra de Cristo. Por eso Dios disciplina al creyente como un padre amoroso, no para condenarlo, sino para corregirlo y restaurar la comunión con Él. Hebreos 12:6 nos acerca a esa verdad. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice Romanos 8:1. Desagrado paternal por el pecado. Por supuesto, hermano, que cuando pecamos no es agradable, no es bien visto por el Señor, y el Señor siempre trae las consecuencias a nuestras vidas de tal manera que nosotros nos demos cuenta que fallamos, y de alguna manera también esa corrección trae un precio que a veces nos cuesta pagarlo, porque no siempre es poco. Si vemos en la Biblia el pecado de David con Betsabé, fue bien alto el precio, porque fue el niño fruto de esa unión que tuvo David con Betsabé. Así podemos ver en otro ejemplo en la Biblia, y así podemos verlo en cualquiera de nuestras vidas, como cuando nosotros fallamos, el precio que pagamos casi siempre el Señor lo da en la proporción exacta para que nosotros aprendamos de ese error, de esa corrección, que nosotros podamos ser disciplinados. Dice, aunque no perdemos la justificación, los pecados pueden llevarnos a caer bajo el desagrado paternal de Dios. Por supuesto que Dios no nos va a aplaudir cuando nosotros fallamos. Como una disciplina amorosa de un padre, así mismo el Señor nos va a aplicar cuando fallamos. Dice, no es ira judicial. Esa fue satisfecha allá en la cruz, cuando el Señor Jesucristo con su sangre la satisfizo, sino una corrección paternal. El pecado daña nuestra comunión con Dios, causando pérdida de paz y gozo. La luz de su rostro, en ese momento, como termina el párrafo, dice que se aleja de nosotros
hasta tanto nosotros no volvamos a arrepentirnos. Ahora, el sufrimiento puede verse de diferentes formas, ese sufrimiento por el pecado. Para los incrédulos, ese sí es judicial, ese sí no tiene ningún intermediario que interceda por ello. Dice, es parte del castigo eterno por el pecado, es decir, para los que no creen, el sufrimiento es castigo eterno. Ahora, para nosotros los creyentes, y es la esencia de la clase que estamos viendo hoy, dice, para los creyentes justificados, el sufrimiento ya no es condenatorio, no es una condenación, sino una corrección de un Padre amoroso que busca hacernos crecer en la fe y en virtud. Dicho de otra manera, para los hijos de Dios, el sufrimiento es disciplina paternal que corrige, fortalece y nos acerca más a Dios. Los creyentes se acercan a Dios por fe y arrepentimiento. Si se apartan un poco, deben volver otra vez por la fe y el arrepentimiento para disfrutar del perdón y de la paz con Dios. Otra pregunta. Después de que un creyente justificado cae en pecado y experimenta el desagrado paternal de Dios, ¿cómo puede restaurar esa comunión plena con Él? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el único camino después que un creyente cae en pecado y por supuesto en desagrado ante los ojos del Señor? ¿Cuál es ese camino? Dice el proverbio, el que se arrepiente de sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Exactamente. No hay otro camino, hermano. No hay otro camino cuando usted peca que arrepentirse y sobre todo las cosas confesarlo. Esta es la fórmula. Y la restauración ocurre cuando los justificados se humillan, hermano. Anoche estábamos compartiendo una porción bíblica en la vigilia de anoche y vimos cómo Saúl, ante ser confrontado por ser indisciplinado, por no tener paciencia, por no ser obediente a la palabra, ¿qué hizo? En vez de arrepentirse, lo que hizo fue justificarse. No, me vi obligado por las circunstancias. El pueblo apremiaba y los enemigos también acechándonos. Hermanos, cuando nosotros fallamos, la única posición correcta ante los ojos de Dios es humillarnos, reconocer que nos equivocamos y pedir la misericordia del Señor porque sabemos que le hemos sido infieles al cumplimiento de su palabra. La fórmula es humillarse delante de Dios, es decir, reconocer que ha fallado, reconocer la gravedad del pecado y aceptar la corrección de su Padre Celestial. También, hermano, cuando nos equivocamos, no pensemos que vamos a escapar. La justicia nos va a alcanzar de alguna manera u otra en la medida que el Señor quiera darnos la corrección, pero de que seguro el Señor, porque mire, hermano, cuando usted no paga un precio por el pecado, cuando usted no paga un precio por su error, no hay aprendizaje, no hay crecimiento. Usted tiene que costarle. Así mismo tenemos que ver con nuestros hijos cuando fallan. Usted falló, tiene que costarle, porque si no cuesta, entonces dice, no pasó nada, lo puedo volver a hacer o lo puedo incrementar porque no pasa nada. Bueno, el Señor no es así con nosotros porque su corrección es amorosa y Él sabe que la única manera de traernos a sus caminos es que nosotros paguemos el precio de nuestros pecados. Dice el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, esa es la única manera de acercarnos al Señor con un corazón contrito, humillado, reconociendo que hemos pecado, confesar sus pecados, es decir, admitir el pecado ante Dios, decir con sinceridad lo que ha hecho mal, sin excusa ni justificación, hermano. Oye, fallé en esto, hermano. Fallé en esto, disculpen Dios. Tú sabes que las razones fueron estas, pero qué bueno que nosotros confesemos con nuestra boca, que reconozcamos sinceramente que nos equivocamos y que ninguna razón justifica que no hayamos equivocado. Juan 1:9 dice, si confesamos disculpen, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar.
seguía el versículo, pero hasta ahí lo dejé. Pedir perdón, hermano, clamar por la limpieza y restauración de Dios, invocar las promesas de misericordia. Hermano, esto es una fórmula buenísima. En la Biblia está llena de promesas y qué bueno que usted las use, porque son cosas que el Señor nos dejó como enseñanza, pero también son recursos que nos ayudan a llegar delante de su presencia con un corazón humillado, pero también poniendo, Señor, acuérdate que tú has prometido esto para con tus hijos, y que hagamos mención de esas promesas que están en su palabra, y que sabemos que el Señor no se ha olvidado, pero qué bueno que nosotros acompañemos ese momento en que nos humillamos, en que pedimos perdón, también que pidamos misericordia, haciendo mención de esas promesas que el Señor nos ha dejado. Dice el Salmo 51:2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice el Salmo 32:5 también, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Miren qué bonito está esa porción bíblica. También no es hasta ahí, hermano. No es nada más humillarnos, reconocer nuestro error, pedir perdón. También debe ser un momento que diga, bueno, de aquí para adelante hay un antes y un después. Es decir, renovar tu fe y arrepentimiento, que eso sea un momento que usted lo aproveche para darle un vuelco a su manera de actuar, y que usted trate de no repetir el mismo pecado. Quizás falle, hermano, porque ninguno, así como dice la Biblia, no hay nadie que deje de pecar, no hay ni un perfecto, no hay ningún justo, pero qué bueno que nosotros seamos de esos que aprendamos de nuestros errores y tratemos de no repetirlo y no ser abominable ante los ojos de Dios, porque practicamos el mismo pecado y no aprendemos de la corrección de Dios. Dice, volver a confiar en Cristo y apartarse del pecado con un corazón dispuesto a obedecer. Sobre todo eso, hermano, dispuesto a obedecer. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Miren, una condición indispensable para que el Señor no se acuerde de nuestros pecados, arrepentido y convertido. Es decir, deja atrás ese pasado y el Señor se borrará los pecados que están en tu vida. Bueno, hermano, hasta aquí. Gracias a Dios, estos párrafos son relativamente cortos y me está dando tiempo a terminar sin problema. Hermano, le pido, terminemos este tiempo como siempre con una oración. Señor, gracias. Eternamente agradecido, Dios, y gozoso de tener este tiempo en que estudiamos tu palabra, que estudiamos esta confesión de fe, Dios, que nos ayuda, Dios mío, a acercarnos a esas enseñanzas que están a veces no claras dentro de las palabras, pero tú has puesto claro en tu palabra las cosas que deben estar claras, y otras están a la luz de profundizar en los estudios sobre tu palabra. Dios mío, gracias por este tiempo que tú nos permites acercarnos a todas estas enseñanzas. Bendice este tiempo, sobre todas las cosas, Dios, que more en nuestro corazón tu palabra, y así como dice en tu palabra, no regrese vacío, sino que more en nosotros y nos ayude a ponerla por obra, Señor. Gracias por todo, Dios. Te pedimos que tú bendigas el resto de este servicio, Señor, y que tú seas glorificado en todo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.